A su nombre damos gloria. Principios fundamentales para una congregación sana. Hemos tomado aquí este ejemplo. El Señor entró a una sinagoga que eran, como bien sabemos, sucursales del templo de Jerusalén. Habían muchas alrededor de Jerusalén para que el pueblo judío se congregara, dada la distancia y el lugar geográfico donde se hallaban, porque fue un pueblo que se levantó buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la palabra de Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. Y esos principios ellos nunca los perdieron. Yo admiro al pueblo judío y en especial hombres de Dios como el salmista David, que fueron personas que amaron la casa de Dios, que amaron los cultos, que en el corazón siempre anhelaron y desearon estar en la presencia del Señor, y que sabían que el lugar más adecuado para ellos poder ir y rendir culto al Señor era en el templo. La expresión del salmista: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Y la palabra casa es sinónimo de familia. Por eso somos una familia. Aquí se congrega una familia. En Cristo usted y yo somos una familia. En el Señor usted y yo somos hijos, como dice el apóstol San Pablo, e hijas. Y somos hijos e hijas porque pasamos por un proceso divino. San Juan capítulo 1 versículos 11, 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la posesión más grande, es la posición más gloriosa que nosotros tenemos, ser hijos. Ser hijos. Yo miro a la luz de la Escritura lo que yo fui, por lo que Dios me revela cuando yo no entendía. Cuando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el que practica el pecado es del diablo, y yo practicaba el pecado y yo no sabía que yo era del diablo. Y también el Señor Jesucristo, cuando confrontó a los judíos de sus días, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y el hombre, el ser humano por naturaleza, a causa del pecado, es un hijo del diablo. Pero mire lo que hace Dios a través de Cristo, a través de ese programa de redención que nos revela a través de las Escrituras, y la manera como el Señor corrobora todo lo que la ley y los profetas hablaron acerca de Él. ¿Dónde y cómo lo corroboró? En la cruz del Calvario, donde Él cumplió con todo ese propósito divino, donde Dios Padre cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y Él, en esa cruenta cruz, en ese vil patíbulo de la cruz, Él, Dios hecho carne, se hizo maldición por nosotros. Una persona que no esté enamorada de Cristo, una persona que no ame a Cristo, una persona que no haya entendido el significado de la salvación, el precio que se pagó por la redención, por el perdón, por la vida eterna, yo creo que en la vida cristiana esa persona no dura mucho. Porque aquí uno tiene que enamorarse empezando de Cristo, enamorarse de la palabra, enamorarse de la vida cristiana, enamorarse de la oración, enamorarse de la asistencia al templo, al culto, enamorarse de la alabanza, de la adoración, enamorarse del ayuno, enamorarse de ese ambiente espiritual, enamorarse del servicio, enamorarse de la humildad, de la sencillez, de la entrega, del sacrificio, de la búsqueda constante de Dios, enamorarse de la santidad, enamorarse de la justificación, de todo lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Uno tiene que estar enamorado, porque si uno no está enamorado, hermano, uno hace las cosas de cualquier manera,
de cualquier forma. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Si me amáis, o sea, uno tiene que amar al Señor por encima de todas las cosas, por encima de nuestra propia vida, por encima de nuestra vida física, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, por encima de un trabajo, de un dinero, por encima de una propiedad, de una cuenta bancaria, por encima de una moto, de un carro, por encima de las amistades, de los familiares, por encima de todo, uno tiene que amar al Señor. Si uno no ama al Señor por encima de todo, hermano, cualquier cosa uno lo va a dañar, lo va a afectar. Poco a poco el enemigo es astuto y él va trabajando en la vida de cualquiera de nosotros que descuide nuestra relación con él. Y a la postre eso puede traer consecuencias funestas en nuestra vida, en nuestro ser, que no solamente afectan nuestra vida, afectarán también a muchas personas que están a nuestro alrededor. Por eso el evangelio hay que vivirlo como Dios nos lo ha revelado a través de Cristo. El evangelio no es una religión, el evangelio no es una denominación, el evangelio no es un invento humano, el evangelio no es un razonamiento humano. El evangelio son buenas nuevas que Cristo nos trajo del cielo a la tierra. El evangelio nos revela a nosotros cómo Cristo es el cumplimiento de lo que Dios empezó a revelar desde Génesis capítulo 3 versículo 15, para cumplirse lo que dijo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso tiene una enseñanza tan profunda para nosotros, como nosotros miramos a la luz de la Escritura. Usted ve una expresión allá en el Cantar de los Cantares, donde la amada, hablando de su amado, dice: mi amado viene dando brincos como el cervatillo. O dice: mi amado como el cervatillo viene dando brincos. Y usted ve que eso es una relación que nosotros hallamos en ese libro de Cantar de los Cantares, de lo que es Cristo y la iglesia. Es un libro espiritual, no es un libro carnal. Es un libro que los judíos, cualquier persona no podía leerlo. Cualquier persona no podía. En su edad joven, por ejemplo, era un libro que tenían que tener una edad madura para que se pudiera leer ese libro y así no se le diera una interpretación incorrecta, porque es un libro espiritual. Es un libro que nosotros entendemos, habla de Salomón con la Sunamita, pero también tiene una relación de la iglesia con Cristo. Es un libro profético, porque allí encontramos vislumbres proféticos en aquella expresión que entendemos es de los ángeles, cuando en el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, los ángeles allá desde esos palcos celestiales dicen: ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? Eso tiene mucho que ver con el rapto de la iglesia, porque la iglesia siempre ha pasado por este mundo que es un desierto, pero como al pueblo de Israel, Dios siempre ha sustentado la iglesia en este desierto. A su nombre damos la gloria. Entonces la amada expresa de su amado, diciendo: como el cervatillo, mi amado viene dando brincos. Y Cristo vino dando brincos. El primer brinco que dio Cristo cuando del cielo vino a la tierra, cumpliéndose lo que dice San Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro brinco que dio el Señor cuando por el Espíritu Santo, después de que Él hizo sombra en María, Él fue puesto en el vientre de María, y allí pasó por ese proceso de gestación y de formación de 9 meses, siendo el creador del universo, siendo el creador de cada uno de nosotros. Él aceptó estar en el vientre de María y, como cualquier feto, cualquier embrión, pasar por ese proceso de gestación y de formación. Luego dio otro brinco cuando Él, como un hijo cualquiera, un hijo
un hijo de una familia, vino a formar parte de un hogar. Y estaba sujeto a sus padres, dice la palabra del Señor en San Lucas. Otro brinco que el Señor dio fue cuando inició su ministerio terrenal. Y en ese ministerio terrenal el Señor le mostró al pueblo judío que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Redentor, que Él era el cumplimiento de Moisés y de los profetas. Se lo enseñó a sus discípulos, se lo reveló a aquellos que estaban más cerca de Él. Cuando los llevó al monte de la transfiguración, y allí aparecieron Moisés y apareció Elías. Y entonces aquel discípulo expresa y dice: qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías. Y no terminó de hablar porque el Padre lo interrumpió, porque él no sabía lo que decía. Él quería poner a Cristo en una misma igualdad con Moisés y con Elías, y él ignoraba que Cristo es superior a Moisés y a Elías. Por eso el Padre interrumpió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y desapareció Moisés y desapareció Elías, para ellos poder aprender esa lección, que Cristo es el cumplimiento de la ley, de la palabra escrita, y Cristo es el cumplimiento de los profetas, de todo lo que ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, expresaron. Ellos tenían que aprender esa lección. Y ellos aprendieron la lección. El apóstol Pedro la aprendió, nunca se le olvidó, porque hemos dicho: las experiencias con Cristo cambian y jamás se olvidan, porque vienen a formar parte de nuestra vida, porque vienen con una revelación de Dios, porque vienen a formar nuestra vida, nuestro ser, y vienen a revelarnos lo que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, tiene para cada uno de nosotros. Se ve el apóstol ya después de muchos años, en una de sus cartas expresa cuando dijo: y nosotros estábamos con él en el santo monte, y oímos la voz del cielo que dijo que él era el Hijo amado en quien se complacía. Nosotros estábamos con él en el monte santo. Eso no se olvidó. Y claro, el Señor tenía que mostrarles, enseñarles que él era superior a Moisés y que él era superior a Elías. Y Cristo es superior porque él es Dios, porque él es el creador, porque él es el sustentador de todas las cosas. Cierto que eso es lo que entendemos a la luz de las Escrituras. A su nombre damos la gloria. Cuando Juan Bautista, de alguna manera él dudó, estando en la cárcel, él llevó su duda a Cristo y envió a sus discípulos: vaya, pregúntenle si él es el Mesías o esperamos a otro. Y el Señor tomó a estos discípulos y se los llevó para una campaña evangelística. Y en esa campaña oyeron el mensaje, la palabra, con poder, con autoridad, con gracia, con sabiduría, con ciencia, con revelación, como caracteriza la persona de nuestro Señor Jesucristo, que los mismos judíos, ellos veían y oían de Cristo y decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y el Señor les daba la respuesta, les decía: mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Y se admiraban de su sabiduría, porque eso es Cristo. Cristo es toda sabiduría divina. Y luego ellos ven que los enfermos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos son levantados, los leprosos son limpiados. Bueno, el Señor hizo milagros, demonios salían fuera. Y entonces ellos regresan donde su maestro, donde Juan, y le dijeron a Juan: Juan, verdaderamente ese es el Mesías. Y Juan ya no tuvo dudas. Juan estaba ya claro y definido que de verdad ese era el Mesías. Y cuando el verdugo vino por su cabeza, me imagino que Juan puso su cabeza voluntariamente para que la separaran de su cuerpo, pero estaba claro y definido que su alma no se la separarían de su Creador, de su Redentor y de su Salvador. Esto es precioso, esto es hermoso, hermano. Pero Cristo también da otro brinco. Y usted lo ve, después de su ministerio va a la cruz. Y allá en la cruz, Él fue crucificado. Le llamamos el vil patíbulo de la cruz, porque allí Cristo, Dios hecho hombre, se hizo maldición por nosotros.
se cumplió lo que la misma palabra ya había expresado, había revelado. Fue contado entre pecadores. Y Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones que se burlaban de él, se mofaron de él y le decían: si eres Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Y de pronto uno de los ladrones como que reflexiona, como que le llega un telegrama del cielo, y entonces le dice a su compañero que está al otro extremo: a la verdad nosotros estamos pagando lo que merecen nuestros hechos. Y mirando a Cristo dijo: este justo ningún mal ha hecho. Y luego le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y usted ve a Cristo allí en medio de su dolor y de su agonía, en medio de todo lo que la cruz, los clavos, la corona de espinas, los puñetazos, todo lo que habían hecho en él. El Señor tiene esa expresión de amor hacia quien antes se había burlado de él, pero que ahora se había vuelto a él, como cumpliéndose lo que el Señor ya había dicho: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo no lo dejo fuera. El que a mí viene, el que a mí se acerca, yo no lo rechazo. Y lo miró y le expresó diciendo: de cierto, os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y murió, cumpliéndose allí en él todo ese programa de redención. Pero dio otro brinco y descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió al centro de la tierra, al corazón de la tierra. Allí llevó un mensaje, no de salvación, llevó un mensaje de juicio, porque fue a predicar a los espíritus encarcelados, fue a mostrarles de que él era el cumplimiento de lo que la ley había hablado y de los que los profetas habían profetizado. Allí estaba Cristo mostrando que él era el cumplimiento y que ya había muerto en la cruz del Calvario. Y ellos no habían querido creer, porque todos los que murieron sin Cristo en los tiempos antiguos fueron a un lugar de perdición en espera de un juicio eterno. Y luego de predicar a los espíritus encarcelados, dice la Escritura que Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo trasladó a aquellos que habían muerto en esa esperanza que ellos mantuvieron, que tuvieron en Dios, en el Creador, que creyeron a Dios y a la palabra, como creyó Abraham, que creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios y se convirtió en el padre de todos los creyentes. Allí estaba, como lo registra el mismo Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 16, cuando el Señor habla del caso de aquel hombre que murió siendo rico y fue a un lugar de perdición. Pero también murió Lázaro y estaba en el seno de Abraham. Cristo trasladó todos aquellos que estaban en el seno de Abraham al paraíso de Dios. Por eso le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Trasladó a los muertos del Antiguo Testamento, esto es, sus almas, al paraíso de Dios. Por eso usted ve que ya la Biblia no habla del seno de Abraham. La Biblia habla del infierno y la Biblia habla del lago de fuego. El infierno es el lugar donde van las almas que mueren sin Cristo, ricos, pobres, negros, blancos, intelectuales, analfabetas. Todo el que se muere sin Cristo, no importa quién sea, sea un pastor, sea un evangélico, sea un protestante, sea un religioso, sea católico, sea budista, sea mahometano, sea de la religión que sea, de la nacionalidad que sea, del extracto social que sea, de la raza que sea, del lenguaje que sea, se muere sin Cristo, se va a un lugar llamado el infierno, en espera de un juicio eterno. Eso lo enseña la Biblia, eso lo enseña la palabra de Dios. Por eso todos nosotros tenemos que vivir como la Biblia enseña, como la palabra de Dios enseña. Yo no me salvo por ser pastor, yo no me salvo por ser un predicador. Yo soy salvo por mi fe puesta en Cristo, pero yo no puedo descuidar esta salvación. Muchos descuidan la salvación y le dan más prioridad a un ministerio, le dan más prioridad a los dones del Espíritu Santo, y eso es bueno. El ministerio es de Dios, los dones son del Espíritu Santo, todo esto es de Dios, pero no se puede descuidar la salvación. No descuidemos esta salvación tan grande
que Dios nos ha dado. No se nos olvide, pastores, compañeros, que antes del Señor llamarnos a un pastorado, primero nos llamó para salvarnos. A muchos se les olvida que primero fueron salvos, y no se nos puede olvidar. Esto hay que mantenerlo latente en nuestra vida, en nuestro ser. La salvación no se puede descuidar, claro, como tampoco el ministerio. Todo debe de estar compenetrado dentro de los propósitos y dentro de lo que entendemos es la perfecta voluntad de Dios, para que andemos como Dios manda, como Dios enseña, como Dios revela. Amén, hermanos. Entonces mire los brincos que Cristo dio, y con razón aquella mujer que representa a la iglesia dice: mi amado, porque tenemos un amado. Cristo es nuestro amado. San Pablo habla de nuestro amado cuando a la iglesia, a los corintios, dice: os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Somos la novia de Cristo. Mientras estamos en esta tierra, antes del levantamiento, antes del rapto, somos la novia de Cristo. Y como novia tenemos que portarnos como tales. Así como una novia se debe de portar como tal para su novio. Respeto a su novio. Obediencia a su novio, porque se guarda para su novio, hasta que él la trae al altar para hacerla su esposa. Esa mujer a nadie le va a dar su amor. Nadie va ni a tocar su cuerpo, porque ella sabe que le pertenece a un hombre, que hay un compromiso con un hombre. Eso es la iglesia, estamos comprometidos con Cristo. Y Cristo nos anhela a través de su Espíritu Santo celosamente. Por eso el pastor es una persona que defiende el rebaño del Señor. El pastor se preocupa porque la iglesia como tal se mantenga a la expectativa de lo como parte de la novia de Cristo debe de mantenerse, de guardarse, de cuidarse, de hacer lo que es agradable delante de los ojos de su novio celestial. Porque después del rapto dejaremos de ser la novia para ser, allá en las bodas del Cordero, la esposa de Cristo. Yo espero ese día, hermano. ¿Cuántos esperamos y anhelamos ese día? No permita que nadie afecte su relación con el Señor. No permita que sus vestiduras, esas vestiduras de salvación con las cuales hemos sido vestidos, nadie afecte. Como dice la palabra, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento, nunca falte la unción del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza. Dios necesita de nosotros una iglesia totalmente sana, para Él poder llevar a cabo su obra a través de cada uno de nosotros. Hombres y mujeres sanos a través de esa salvación que el Señor nos ha dado, libres de cualquier atadura, de cualquier influencia, sea de la naturaleza humana, sea del mundo, sea del diablo, sea de los demonios. El Señor nos necesita libres, nos necesita salvos, nos necesita sanos. Y en ese ser salvos y ser libres y estar sanos, somos un pueblo humilde, sencillo, entregado, sacrificado, obediente. Somos un pueblo, como decíamos el día de ayer, somos un pueblo de altar. Somos hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres entregados, hombres y mujeres sacrificados, porque antes era un corderito que se ofrecía sobre un altar. Hoy el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a los romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
Y dice: y no os conforméis a este siglo. No puede haber conformismo en nuestra vida. Lo peor que puede llevar un creyente, un líder o un pastor es el conformismo. No se conforme, hermano. Sea un hombre o una mujer hambriento, sediento de Dios, de la palabra, del Espíritu Santo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, en mi vida. Pero teniendo Dios mucho más para nosotros, no nos conformemos, vamos para adelante, vamos hacia adelante. Como dijo el apóstol San Pablo: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Ese era el apóstol Pablo, un hombre hambriento y sediento del Señor. Y así es que el Señor nos quiere ver a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que estemos siempre en ese anhelo y en ese deseo del Señor en nuestra vida, en nuestro ser, de su palabra, de su Espíritu Santo, haciendo siempre lo que le agrada al Señor y estando siempre dispuestos para toda buena obra. En la Biblia hallamos ejemplos de hombres que Dios los usó, que Dios trabajó a través de ellos y que a través de ellos Dios cumplió con propósitos grandes. Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, el mismo profeta Samuel, el mismo David, hombres que Dios llamó, que Dios utilizó y que fueron de inspiración para su pueblo en sus tiempos y fueron instrumentos muy útiles en las manos del Señor. En el Nuevo Testamento hallamos también esa manera del Señor llamar a sus discípulos y luego formarlos, transmitirles la visión de la obra, de la palabra, etcétera, etcétera, para luego el Señor utilizarlos. El libro de los Hechos es un libro que todos nosotros debemos de estudiar, empezando por los pastores, porque allí hallamos el modelo de cómo trabajar, de cómo orar, de cómo ayunar, de cómo evangelizar, de cómo hacer la obra del Señor. Porque usted ve a través del libro de los Hechos ese programa que Dios le entregó a los apóstoles y a la iglesia primitiva, y usted ve que ellos ejercieron ese programa divino y los resultados fueron maravillosos. La gente se convertía, las almas venían a Cristo, los endemoniados eran libres porque los demonios eran echados fuera, habían milagros, habían sanidades, había repartimiento del Espíritu Santo, había un mover del Espíritu Santo, había una presencia del Espíritu Santo, había una gloria del Espíritu Santo, y por eso tantas victorias, tantas bendiciones en medio de tantos atropellos, en medio de tantas adversidades, de tantas dificultades. El león rugía, la serpiente se dejaba ver, pero ese pueblo lleno del Espíritu Santo iban adelante, moliéndole la cabeza al diablo, aplastándole la cabeza a Satanás, y también sometiendo los demonios, sometiendo toda influencia del mal, y los enemigos de la obra eran avergonzados y Dios era glorificado a través de ese pueblo. Mire el ejemplo, hermano, de esa iglesia primitiva, cómo ellos resistieron, cómo ellos se mantuvieron hasta el punto donde Dios le mostró al diablo, después de que el diablo usó a Saulo de Tarso para tratar de hacer daño a la obra. Pero esa iglesia oraba. Me imagino a cuántos de los creyentes oraban por Saulo, aparte de que reprendían el diablo a través de él, pero también oraban: Señor, salva el alma de ese hombre, ten misericordia de ese hombre, ten misericordia del que nos persigue, ten misericordia de aquel que nos difama, ten misericordia de aquel que nos está haciendo daño, ten misericordia de aquel que ha arrastrado a muchos de nuestros hermanos, que los ha herido, que los ha humillado. Ten misericordia de aquel hombre que ha llevado a muchos de nuestros hermanos a las cárceles públicas. Oraban por él, clamaban por él, rogaban por él, suplicaban por él. Como por usted y por mí, ¿cuántos hermanos orarían, clamarían? ¿Cuántos hermanos derramaron lágrimas
para que usted y yo pudiéramos conocer la verdad. Y aquí está el fruto de la oración, del clamor y de la intercesión. No podemos ser ajenos. Por eso la iglesia no puede perder ese anhelo, ese deseo de orar, de clamar, de interceder, de rogar, de suplicar por las almas perdidas. ¿Sabe? Una de las razones que siempre nos va a llevar a nosotros a orar por las almas perdidas es la compasión. Porque la compasión, que viene a ser ese sentimiento interior que nos lleva a sentir el dolor ajeno, que nos va a llevar a sentir el dolor de las almas, la condición de las almas, cuando nos arrodillamos a orar por ellos, como Ana, derramamos el corazón en la presencia de Dios. O sea, no va a ser una oración seca, va a ser una oración con lágrimas, con ruego, con súplica, implorando a Dios su misericordia a favor de las almas. Esa era la oración que hacía la iglesia primitiva. Y por eso usted ve, a la luz de la palabra en ese libro, cómo el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y multitudes eran ganadas, hombres y mujeres, y el número aumentaba, dice la Escritura. Y muchos de los sacerdotes, dice la Escritura, también creían a la fe. Es un ejemplo para nosotros, es un modelo a nosotros seguir. Era una iglesia desprendida, hermano, de cualquier cosa económica, material. Era una iglesia de verdad unida. Era una iglesia que estaba involucrada en el verdadero programa de Dios. Se parece a nosotros, donde muchas veces hay riñas, hay disputas entre nosotros, pleitos, celos, iras, envidias, contiendas, disensiones, celos ministeriales, celos territoriales, que yo estoy aquí trabajando y que nadie tiene que venir a meterse en mi territorio. Celos ministeriales y territoriales. ¿Dónde usted ve eso en la iglesia primitiva? No, hermano, usted los ve dentro de ese propósito de Dios. Claro, ellos entendieron que primero era Samaria, Jerusalén. Y ellos vieron tanta gloria de Dios en Jerusalén que se les olvidó que también había que ir a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios tuvo que sacudirles el nido. Dios permitió una persecución para que ellos entendieran que no podían seguir ahí en Jerusalén, que había que salir a otros lugares. Entonces, o salen a las buenas o salen a las malas, porque así es el Señor. La obra es del Señor y la palabra de Dios hay que cumplirla. Que nos sentimos muy bien aquí, gloria a Dios, pero hay que mirar a otros lugares. En otros lugares también hay necesidades. Y hay que orar, hermano, no solamente para que el Señor siga salvando las almas. Hay que orar como dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 9: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Rogar es más que orar. Rogar es más que orar, porque rogar es una oración con súplica, es una oración con insistencia, es una oración con dolor, es una oración con lágrimas. Rogar, cuando uno ruega en la presencia de Dios, cuando uno suplica allí en la presencia del Señor, como aquella mujer que aprovechó que el Señor salió de allí del territorio de Israel. Y dice la Escritura que al darse cuenta ella salió al encuentro de Jesús y le rogaba que por favor sanase a su hija que estaba endemoniada. Y usted ve que ella encontró muchos obstáculos. El primer obstáculo, los discípulos del Señor. Señor, esta mujer no hace sino dar voces detrás de nosotros, échala. Porque así hay muchos especialistas en echar las almas. Échala. Y ella oyó cuando ellos le dijeron al maestro: échala. No hace sino dar voces detrás de nosotros. Número 2, cuando el Señor guardó silencio. Número 3, cuando el Señor le dijo: no está bien el pan de los hijos dárselo a los perrillos. Que el Señor no estaba humillando a esta mujer ni la estaba menospreciando.
Lo que el Señor estaba haciendo era mostrarle a sus discípulos que ellos que tenían el pan no valoraban el pan, y que aquellos que no tenían el pan anhelaban las migajas. Y ella se pega de esas palabras, ella se hace de esas palabras. Sí, Señor, está bien, yo soy una perrilla, pero no se le olvide que aún los perrillos vienen a comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor no aguantó más, porque el Señor tuvo que expresarse y decirle a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue libre en ese momento. Fue una mujer que supo vencer los obstáculos. Fue una mujer que rogó, que suplicó y que imploró. Así debemos de ser nosotros. La oración no puede tener obstáculos. La oración, hermano, tiene que ser una oración a través de la cual nosotros podamos caminar en ese vehículo de la oración, libres, sin obstáculos. ¿Cuántos creyentes y pastores oran con obstáculos? Y por eso es que la oración no sube a la presencia de Dios. ¿Cuántos oran con resentimientos? ¿Cuántos oran amargados, aburridos? ¿Cuántos oran porque no están de acuerdo con la obra de Dios? Porque no están de acuerdo con las directrices que se toman dentro de las directivas de la obra del Señor. ¿Cuántos no están de acuerdo con la doctrina que Dios le ha dado a esta obra, que es el fundamento de la palabra de Dios? Y oran, y hasta ayunan, y hasta vigilan. Y todo ese tiempo es perdido. Es como cuando usted y yo maltratamos a nuestra esposa, que usted sabe que la Biblia dice que ellas son vasos frágiles, que hay que tratarlas como tales, dice el apóstol, para que vuestras oraciones, la oración puede tener un obstáculo, y puede ser ese. Si usted maltrata a su esposa, humilla a su esposa, tiene en poco a su esposa, usted se arrodilla a orar y su oración no sube a la presencia de Dios. Como también dijo el salmista: si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad. Él no habla de practicar, mirar. Si en mi corazón hubiese mirado, hubiese deseado, hubiese anhelado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese es otro obstáculo. La oración no puede tener estorbos. El hombre y la mujer de Dios deben de ser libres para orar, para hacer una oración en el Espíritu, y así la oración suba a la presencia de Dios y venga con una respuesta divina. Cuando usted y yo oramos y vemos la respuesta, nos enamoramos de la oración. Cuando usted y yo oramos y pasan días, semanas, meses y hasta años y no hay una respuesta a la oración, claro, se desiste de la oración. Se desiste porque usted no ve la respuesta a la oración. Pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Hay que quitar los obstáculos. Si usted se arrepintiera, si usted sacara del corazón el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura que no le dejan orar, y que si ora, esa oración no sube a la presencia de Dios, usted vería las cosas diferentes con Dios. Miraría en la oración algo diferente. A su nombre damos gloria. Esta mujer que nos muestra aquí la palabra, nos revela aquí nuestro Señor Jesucristo, representa una parte de la iglesia que está torcida, que el diablo, el mundo, el pecado han logrado torcer dentro de una congregación o dentro de la iglesia del Señor, y que el Señor quiere enderezar, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere que todos nosotros seamos salvos, al igual que la humanidad. En el programa de Dios no quiere que nadie se pierda, que todos los hombres y las mujeres seamos salvos, y los que tenemos esa salvación podamos conservar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y ahí el porqué dentro de la iglesia del Señor nosotros debemos de conservar la vida del Espíritu.
la presencia del Espíritu, que es el que mantiene avivada la iglesia. Una iglesia donde la presencia del Espíritu Santo está activa, el mover del Espíritu Santo está activo, donde los dones del Espíritu Santo se manifiestan, donde el ministerio del Espíritu Santo es una realidad. Esa congregación está en avivamiento. Es una congregación que se muestra ese avivamiento espiritual en la oración, en la asistencia al culto, en la alabanza, en la adoración, en la hermandad, en la amistad, en el compañerismo, en el servicio al Señor, en pelear las batallas, en engrandecer la obra del Señor, en hacer todo lo que está dentro de la perfecta voluntad del Señor. La razón, la presencia del Espíritu Santo está dentro de esa congregación y Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todos los creyentes. Él tiene el control de la vida espiritual del pastor, de la vida ministerial del pastor, de la esposa del pastor, de la familia pastoral, de los líderes, de los que apoyan, de los que colaboran, de los que están más cerca del pastor, porque hay gente que se acerca al pastor para mostrarle al pastor que han entendido que Dios a través de él está ejerciendo un ministerio en la congregación, y ellos entienden que es necesario acercarse a ese ministerio para apoyarlo, para respaldarlo, para orar por él y para de alguna manera mostrarle ese interés. Pastor, aquí estoy, ¿qué quiere que yo haga? Entonces, en esa sabiduría que Dios le da al pastor a través del Espíritu Santo, en esa guianza del Espíritu Santo a través del pastor, es que hay una organización dentro de la congregación. Hay un orden establecido por Dios, y detrás de ese ministerio el Espíritu Santo está poniendo las cosas en su lugar. Hay un descuido, el pastor recibe el mensaje. Hay un creyente, una familia descuidada, el pastor recibe el mensaje. Y hay una palabra profética, hay un mensaje profético, hay un mensaje que alienta, hay un mensaje que levanta al caído, hay un mensaje que llena al que está vacío, hay un mensaje que sacude al que está indiferente, hay un mensaje que despierta al que está dormido, hay un mensaje que confronta al que está en pecado, hay un mensaje como se necesita en la congregación. Hay mensajes que se necesitan con fuego, pues el Señor trae un mensaje de fuego. Hay un mensaje que se necesita como martillo. El Señor le da al pastor el mensaje y comienza la palabra como martillo. Hay una palabra que se necesita como espada. El Señor trae ese mensaje y comienza a punzar con la espada del Espíritu. Pero hay un mensaje, hay una palabra, y esa congregación está en ese avivamiento constante, continuo, y esa congregación está mostrando que la vida del Espíritu está dentro de esa congregación. ¿Pero por qué? Porque el pastor está en ese avivamiento. El pastor está avivado, el pastor está despierto, el pastor está lleno del Espíritu Santo. El pastor está con la gracia de Dios, con la presencia de Dios, con el poder de Dios. El pastor tiene un mensaje de parte de Dios. La congregación lo ve. No hay necesidad de decirle a los creyentes: hermano, acuérdense del próximo culto. No hay necesidad, hermano, porque el pueblo sabe cuándo hay culto, y el pueblo anhela ir al templo porque saben que van a llegar y allá va a estar la presencia de Dios que va a ministrar sus vidas, que no van a llegar a perder el tiempo. Y el pueblo llega a alabar, y el pueblo llega a adorar, y el pueblo llega a rendirle culto a Dios, y luego el pueblo recibe la palabra, el pueblo es fortalecido con la palabra, y la obra de Dios sigue adelante. Eso es lo que necesitamos: congregaciones llenas del Espíritu Santo. Pero para que las congregaciones estén llenas del Espíritu Santo, el pastor es el primero en que debe de estar lleno del Espíritu Santo. Pastores que no creen en el ministerio del Espíritu Santo, ni creen en el bautismo en el Espíritu Santo, ni creen en los dones del Espíritu Santo, ni creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces váyase por allá a un lugar donde no creen en las manifestaciones del Espíritu, ni en lo que es el ministerio del Espíritu. Váyase por allá. Pero aquí nosotros creemos en el ministerio del Espíritu Santo, y creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, y creemos
Creemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Mire cómo se le conoce a Él, que es su nombre por excelencia, Espíritu Santo. Porque el propósito del Espíritu Santo es impartir la santidad que el Padre exige. Sed santos porque yo soy santo. Es impartir la santidad que el Hijo provee a través de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso Él viene a nuestra vida y Él imparte esa santidad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque así está escrito: sed santos porque yo soy santo. Una iglesia sana, una congregación sana, aliviada, saludable, se ve en la oración, en la doctrina, en la santidad, en el ayuno, en la evangelización, en la predicación, en la enseñanza, en el servicio, en la adoración, en la alabanza. Una congregación sana se ve en todos estos aspectos. Muestran de que de verdad la sanidad divina, esa sanidad espiritual, está siendo una realidad en sus vidas. ¿Quién es el que nos quiere ver enfermos y que el Señor los reprenda? El diablo. El diablo quiere ver congregaciones enfermas, pastores enfermos, creyentes enfermos, líderes enfermos. Estoy hablando en términos espirituales, porque Él sabe que creyentes así enfermos, líderes y pastores enfermos, no pueden servir al Señor. Una congregación enferma por el adulterio, por la fornicación, por la mundanalidad, por el odio, el resentimiento, el chisme, la murmuración, la pereza, el sueño, el conformismo, la ingratitud. Una iglesia así no puede servir al Señor. No puede servir al Señor. Un pastor enfermo, porque hay pastores enfermos que se dejan enfermar por el mal, se dejan enfermar por el diablo, por el mundo, por el pecado. No pueden servir al Señor. Entonces mire que este pasaje nos muestra cómo el Señor vino a esta sinagoga, que era un lugar de alabanza, de adoración, y un lugar donde ellos recibían la enseñanza de la ley de Moisés. Se reunían para escuchar la palabra de Dios, la ley de Moisés. Una de las tantas sinagogas que habían alrededor de Jerusalén, sucursales del templo, ponían un líder para que él estuviera velando por el bienestar de los que allí se congregaban. Ponían allí una persona capaz, capacitada, una persona entendida, una persona que comprendía la ley de Moisés, que venía a ser lo que hoy para cada una de las congregaciones es un pastor. Velaban por el bienestar espiritual de quienes se congregaban en esos lugares. Entonces mire, aquí hay un principio fundamental, como hemos dicho del tema. El Señor visitó esta sinagoga, porque el Señor va donde lo dejen entrar. El Señor no entra donde no le permiten. Eso lo sabemos por la Escritura, por la palabra. Allá en una de las iglesias en Apocalipsis, usted ve que el Señor está afuera y la congregación dentro. Y el Señor desde afuera llama: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué cosa? El Señor fuera y la congregación adentro. Porque la congregación no quería que el Señor entrara. Porque donde no se obedece la palabra es una muestra clara, tangible, que no quieren que el Señor entre. Donde se le da lugar al mundo, donde se le da lugar al pecado, donde no se le da lugar al mover del Espíritu Santo, es una expresión clara al Señor: no queremos que usted esté aquí. Donde el pastor dice: es que aquí el que mando soy yo, al Señor dice: si usted manda aquí, entonces permiso, yo me voy de aquí. Porque en la congregación no manda usted ni mando yo. En la obra no manda usted ni mando yo. En la congregación manda Cristo.
En cada congregación manda el Señor. En cada presbiterio manda el Señor. En la obra en general no manda el supervisor ni los oficiales. Cristo es el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos, no más. Él es el dueño de la obra. Él es el Señor de la obra. Él es el que da directrices cómo hacer la obra de Él. Y nosotros como esclavos, como siervos, escuchamos órdenes para ejecutarlas. Pero esa expresión carnal, mundana, aquí el que mando soy yo, esa no es la expresión de un verdadero pastor. Esa no es la expresión de un verdadero hombre de Dios. Esa no es la expresión de un hombre cambiado, transformado, de un hombre humilde, sencillo, obediente, entregado, sacrificado por la obra del Señor. Esa no es la expresión de un hombre que honra a Cristo y honra la palabra. Aquí nadie manda, hermano. Es más, el Señor nunca usó ni usaría esa expresión. Aquí el que mando soy yo. Eso no lo hace el Señor. Usted lo sabe. Por la Biblia, por la palabra, usted lo conoce por excelencia. Al contrario, Él dijo a través de la Escritura: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siempre Cristo era una enseñanza constante, continua, en todo el sentido de la palabra, para que nosotros, al igual que aquellos discípulos posterior, los apóstoles, aprendieron de Él. Hoy nosotros, como dice el apóstol Pedro, el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Usted lo ve a la luz de la Escritura. No podemos andar diferente a como Él anduvo. Hay que andar, hay que seguir las pisadas del Maestro. Pisadas de obediencia, pisadas de entrega, pisadas de sacrificio, pisadas donde Él nos muestra que el anhelo y el deseo, como lo expresó en muchas ocasiones, era hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Vengo, oh Dios, lo dijo desde la eternidad. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad según en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Ya Él desde la eternidad estaba obedeciendo, estaba mostrando esa disposición a la obediencia a ese programa de redención. Qué ejemplo lo es nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Entonces el Señor viene a esta sinagoga y se encuentra, claro, Él sabía que allí había un líder, que allí había un pastor, si me permite esa palabra. Ese es el primer principio para una congregación sana. El Señor visitó esta sinagoga porque a Él le gusta visitar lugares como este, donde el pueblo se reúne a adorarle, a alabarle, a glorificarle. A Él le gusta venir a lugares como este, donde usted y yo venimos a rendirle un culto a Él. Cierto que usted y yo venimos a rendirle culto a Él. El culto como al Señor le gusta, como al Señor le agrada, con un alma agradecida, con un espíritu dispuesto, sin pereza, sin negligencia, sin conformismo. Donde venimos es a lo que llegamos, no a mirar a ver quién vino, cómo vino, si vino o no vino, si vino estrenando o no vino estrenando, a mirarle los zapatos, a mirarle el vestido, a mirarle el traje. Eso a mí no me importa, ni a usted le interesa. Usted y yo venimos al templo a adorar al Señor. Cada cual viene como debe de venir, pero venimos es con el único objetivo de rendirle culto a quien nos redimió de nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Cuántos decimos amén? Pero también venimos a oírle, venimos a escucharle, venimos a oír la palabra, porque eso era lo que el Señor hacía también cuando entraba a esas sinagogas. Él lo hacía para enseñar. San Marcos capítulo 1 versículo 21-22.
Él entraba a enseñar la palabra. San Marcos 1, 23 al 27, Él entraba a libertar a los cautivos. San Lucas capítulo 4, verso 16 al 20, Él entraba para mostrar que Él era el cumplimiento de la palabra. San Marcos capítulo 12, versos 41 al 44, Él entraba para mirar también cómo ofrendaban. Mire que todo el Señor lo miraba, lo observaba. Cuando usted y yo nos arrodillamos a orar, Él está ahí pendiente a ver qué es lo que estamos haciendo. Si estamos orando o estamos durmiendo. Si estamos orando o estamos pensando en otras cosas. Cuando estamos adorándole, Él está ahí al lado nuestro, mirando, oyendo, pero también detectando lo que hay adentro del corazón. A ver si le estamos adorando como Él espera la adoración, o le estamos alabando como Él merece ser alabado. Cuando vamos a ofrendar, así usted y yo no nos dejemos ver el billete, que eso es muy personal, no hay problema. Pero así el billete, así como lo cogemos en el bolsillo y como que lo arrugamos, bueno, digo lo que lo arrugan y ahí el Señor sabe qué está ofrendando usted y con qué intención usted está ofrendando. Hermano, ninguno escapa de la mirada penetrante de aquel que en ocasiones su mirada es como ojos, como una mirada como llama de fuego, dice la palabra. Una mirada penetrante, una mirada escudriñadora, una mirada a través de la cual nosotros sabemos que Él todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo conoce. Nosotros quedamos desnudos ante la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que hay en nuestra alma y Él detecta lo que hay en nuestro espíritu. Por eso tenga cuidado con lo que hace. Tengamos cuidado con lo que hacemos, que lo que hagamos esté de acuerdo a lo que hay en el corazón. Porque yo puedo hacer algo bueno, pero con una intención mala. Y usted ver lo bueno que yo hago, pero no detecta la intención mala. Por eso usted ve al salmista en su expresión a Dios, en su oración a Dios, cuando le dijo: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca, que sea grato lo que yo exprese con mi boca, que concuerde con lo que hay en mi corazón. Esa es la expresión de un hombre aliviado, de un hombre sano, de un hombre que sabe que a Dios se le debe de servir, no de cualquier manera. Y un hombre que, como dice la Escritura, no os engañéis a vosotros mismos. Muchos se engañan a sí mismos y pretenden engañar a Dios también. Dios no puede ser burlado. No nos la demos de astutos, porque Dios prende a los hombres en la astucia de ellos. Amén, hermanos. Pero también el Señor entraba a las sinagogas para sanar enfermos. San Marcos capítulo 3 versos 1 y 2. Para exhortar, San Marcos 3, 4. Para mostrar su enojo y su tristeza, como está también ahí en San Marcos capítulo 3 verso 5. Mostró su enojo y mostró también su tristeza. Enojo porque venían a expiar, a ver qué decía o qué hacía el Señor para poder atacarle. Su enojo, se enojaba. Y hay momentos que el Señor puede llegar a una congregación como llegó a esta sinagoga, enojado, mostrando su enojo. Porque cuando hacemos cosas que a Él no le agradan, Él muestra su enojo. Entonces el pueblo se pregunta: uy, qué mensaje el Señor nos dio hoy. Uy, el Señor nos habló fuerte, el Señor habló duro. Sí, hay momentos que el mensaje viene así fuerte, como denotando que hay un enojo. Y el que no entiende estas cosas piensa que es el pastor
Uy, el pastor está enojado. No, no es el pastor, cuando es un hombre de Dios y cuando está dando el mensaje de Dios al pueblo. El espiritual juzga todas las cosas y entiende que Dios le ha dado al pastor un mensaje, porque está denotando que Dios está enojado con la congregación. Es la expresión, mire, cuando le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Levántate, porque Israel ha pecado. Dios no estaba agradado, había un pecado que había afectado a toda la nación de Israel. Así lo entendió y así lo miró Dios, porque Dios miraba a Israel como una entidad, uno solo. Y ese pecado de ese hombre afectó de alguna manera al pueblo. ¿Cuántos murieron en la toma de aquella ciudad? ¿Por qué? Por el anatema que estaba dentro del pueblo. Murieron muchos y quedaron mujeres viudas e hijos huérfanos. Entonces Dios tenía razón para estar enojado. Josué, levántese, no es el momento de orar, es el momento de actuar, porque hay pecado en medio del pueblo. Bueno, Dios no quiere que haya pecado en medio de nosotros. Dios quiere que el pueblo, hemos dicho y seguimos diciéndolo, sea un pueblo sano en todo el sentido de la palabra. ¿No había un muchacho que tenía la mano seca en la sinagoga? ¿No entró el Señor, aparte de recibir la alabanza, la adoración, etcétera, aparte de ministrar la palabra, no entró a sanar a ese muchacho, como para mostrarle a la juventud que Él no quiere ver en los jóvenes muchachos o muchachas secos? Y lo llamó delante de la congregación: hey, tú, levántate y ponte en medio. Porque así es también el Señor. Él puede en cualquier momento a cualquiera de nosotros decirnos, señalaros: usted levántese y póngase en medio. Así lo hizo. Y el muchacho obedeció. Mire, el muchacho, tal vez él estaba por allá en un lugar donde nadie se diera cuenta de la mano seca. No podía levantar sus dos manos, levantaba una sola. Si iba a ayudar a uno a levantarlo, su mano no le servía. Tenía que acomodarse, buscar cómo, el lugar, etcétera, etcétera. De alguna manera este muchacho no podía servir al Señor, tenía una mano seca. Y algo seco es algo árido. Algo árido es algo que carece de vida. Y algo que carece de vida es porque está muerto. Y ese muchacho tenía la mano derecha muerta. Ese muchacho no podía servirle al Señor con ese brazo muerto. Por eso el Señor le dijo: extiende tu mano. Y extender una mano seca. Pero él obedeció. Y la obediencia afectó positivamente su vida, porque la mano le fue restaurada, sana. Y todos se dieron cuenta de que ese muchacho había sido sanado. A eso viene el Señor, a nuestros templos, hermano, a estos cultos, a estas actividades, para sanar al que está seco. Él no quiere creyentes secos. Él no quiere jóvenes secos. Él no quiere adultos secos. Él nos quiere a nosotros bajo la lluvia de la palabra y la lluvia de su Espíritu Santo. A eso viene el Señor también, a ministrar, a sanar, a obrar maravillas en medio de nosotros. Por eso hay que anhelar y hay que desear la presencia del Señor. La presencia del Señor es más indispensable que la presencia de cualquiera de nosotros. Así no esté el supervisor, así no esté el oficial, así no esté el presbítero, así no esté el pastor de la iglesia local, pero está Cristo, hermano. Porque hay veces que pensamos que si no estamos nosotros no pasa nada. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo que un culto depende del supervisor? ¿Quién le dijo a usted que un culto depende de un oficial o de un presbítero o de un pastor o de un líder? Un culto depende, claro, de la manera como el pueblo se dé, pero es de la presencia del Señor, porque Él es el que hace todas las cosas. Nosotros no hacemos nada. Nosotros simplemente lo que hacemos aquí es ser instrumentos, pero el que hace todas las cosas es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el pastor de la iglesia. Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de cada uno de nosotros. Él es por excelencia, dice Hebreos capítulo 13 verso 20, el pastor de la iglesia. Cristo es la cabeza. Dice San Pablo a los Efesios capítulo 3, nosotros somos como miembros parte de su cuerpo.
Somos el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza, que es la que mueve el cuerpo, que es la que le da directrices al cuerpo, que es la que le da visión al cuerpo, que es la que siempre está dirigiendo el cuerpo, es Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, gloria a Dios por la presencia del Señor. Que falte cualquiera de nosotros no hay problema, pero que no falte Cristo, que no falte su presencia, que no falte el Señor en estas actividades, que no falte el Señor en estos cultos, que no falte el Señor en un momento en que se está ministrando la palabra. A su nombre damos la gloria. Él es el más importante. Él es más importante que ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Él es más importante que el hermano Joaquín. Él es más importante que el hermano Samuel. Él es más importante que el hermano Aris. Él es más importante que el hermano Walter. Y me disculpan por dar nombres, pero él es más importante que cualquiera de nosotros, que cualquiera de nuestros presbíteros, que cualquiera de nuestros pastores, de nuestros compañeros. O levántese alguno aquí que pueda mostrarnos con hechos que usted es más importante que el Señor. Cierto que aquí nadie es importante. Aquí el más importante es Cristo. Aquí el más importante, quiere ponerse de pie y decir: aquí el más importante es el Señor. En mi vida el más importante es Cristo. En la congregación el más importante es el Señor. En la obra del movimiento misionero mundial el más importante es el Señor. En el presbiterio el más importante es Cristo. ¿Podría decirlo usted, levantar su voz? Aquí el más importante se llama Jesucristo. También su palabra es más importante que cualquiera de nosotros. Imagínense si Cristo no estuviese aquí y tampoco estuviese la palabra, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos perdiendo el tiempo, pero no estamos perdiendo el tiempo, estamos aprovechando el tiempo. Y aquí está la presencia de Cristo, aquí está la presencia del Señor, ministrando tu vida, ministrando mi vida a través de su bendita palabra. Puede alabar al Señor y glorificar, puede exaltar, puede dar gloria, puede dar honra, puede dar reconocimiento. Aquí le damos el lugar que Cristo merece. Aquí le damos lugar a la palabra del Señor. Aquí no ponemos en tela de juicio la palabra. Aquí tenemos la palabra profética más segura. Aleluya, puede sentarse. El verso 10 dice: enseñaba Jesús. Este es otro principio fundamental para una iglesia sana. La enseñanza que viene de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Él no entraba a estas sinagogas a entretener la gente, porque ahí hay muchos que entretienen la gente. No son cultos, son shows. Entretienen al pueblo. No se deje entretener de nadie. Claro, aquí no lo hacemos, gracias al Señor. Pero aquí nosotros nos tenemos que guardar y que cuidar. Aquí no hay programas humanos. Aquí no deben de haber programas humanos, programas personales, programas nuestros, que se convierten en programas carnales y que se convierten en programas mundanos. Aquí esa clase de programas con nosotros, no. Aquí el culto es para el Señor. Y el orden que se hace dentro del culto, todo es para honrar y glorificar al Señor. El Señor entró a esta sinagoga para enseñarles la palabra, para enseñarles que ellos debían de amar la palabra y guardar la palabra. Porque eso es que el Señor nos enseña la palabra, para que nosotros la guardemos y la amemos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Amén, hermano. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron lluvias, vientos, ríos, dice la Escritura, y dieron con ímpetu,
y no cayó, porque la casa estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa en la arena. Vinieron lluvias, vientos, ríos, y dieron con ímpetu sobre esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Todo por qué? Porque el prudente oyó y obedeció. El insensato oyó y no obedeció. El que me oye estas palabras y las hace. El Señor viene a darnos la palabra, y es nuestra responsabilidad recibir la palabra, guardar la palabra y poner por obra la palabra de Dios. Desead, dice el apóstol, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Desead, hay que anhelar. Y uno anhela y uno desea la palabra cuando la palabra ha ministrado nuestra vida. Para eso el Señor nos da la palabra. Número 1, para que la amemos. Y número 2, para que la guardemos, que equivale a decir, para que la pongamos por obra. Qué triste donde hay congregaciones que no hay palabra. No hay palabra, no hay un mensaje de Dios. Pero si usted ve actores, usted ve shows, programas ya con anticipación elaborados, preparados, programados, y todo eso es para entretener la gente y para llamar la atención de la gente. Yo recuerdo hace muchos años atrás, íbamos a hacer una vigilia y alquilamos un templo de otra misión. Y me llamó la atención porque yo entro al templo y lo primero que llamó la atención fue la batería. La batería estaba puesta en un lugar allá alto. No le miento, estaba allá directamente allá donde está el cielo raso, porque ahí para arriba el techo del templo. Yo me pregunto, una batería por allá puesta arriba. Cosa rara, ¿cierto? ¿Usted ha hecho eso en la congregación? Yo creo que no, porque aquí no hacemos esas cosas. Hay cultos donde los cultos no son para el Señor, son para los cantantes, son para los conciertos, son para exhibir a los que porque hay mucha gente que hoy, en vez de formar a un hombre o a una mujer de Dios, lo que forman son cantantes. Preocupados por formar cantantes, pero no forman hombres o mujeres de Dios. Como para el ministerio, hay que formar hombres de Dios, no formar predicadores. Predicar la palabra, anunciar la palabra, pues desde el punto de vista humano es fácil. Pero antes de formar a un predicador hay que formar a un hombre de Dios. Hay que dejar que Dios forme a un hombre, a una mujer de Dios, para que sea de bendición y sea de inspiración para la obra del Señor. Amén, hermanos. Entonces mire la congregación que el Señor visitó en esta ocasión. Una congregación donde nosotros encontramos que había una mujer que había sido poseída por el diablo, y la congregación tal vez no sabía, y el pastor de la congregación tal vez no sabía que allí había una mujer que Satanás había atado por 18 años. Y cuando Cristo entró a esta congregación, usted ve que las cosas empezaron a cambiar. Antes no cambió nada, antes todo seguía igual. Pero ahora entra Cristo a esta sinagoga y comienzan a suceder cosas que no habían pasado. Porque Cristo marca la diferencia, hermano. Donde está Cristo suceden cosas maravillosas. Donde está Cristo, los demonios no pueden resistir a su presencia. Donde está Cristo, el pecado sale a la luz. Donde está Cristo, las cadenas se rompen. Donde está Cristo, los yugos se pudren.
Donde está la presencia de Cristo, los enfermos son sanados. Donde está la presencia del Señor, milagros creativos son hechos. Donde está la presencia del Señor, hay bautismo en el Espíritu Santo. Donde está la presencia del Señor, hay un ambiente agradable, hay un ambiente espiritual, hay un ambiente favorable, donde se puede alabar, se puede adorar y se puede glorificar al Señor. Inmediatamente el Señor se dio cuenta que esta mujer había sido atada por Satanás. Y dice la Escritura, y en ninguna manera se podía enderezar. O sea que tal vez el pastor y la congregación habían hecho muchas cosas para tratar de enderezar a esta mujer que a causa de la atadura de Satanás caminaba encorvada. Quién sabe qué clase de terapias le habían hecho. Quién sabe qué clase de psicólogos, sociólogos habían traído para ayudar a esta mujer a que se enderezara, y nada había podido hacer que esta mujer se enderezara. Al contrario, esta mujer seguía caminando torcida, porque ignoraban que quien había torcido a esta mujer había sido el diablo. Como en los tiempos de Saúl, usted ve que un demonio atormentaba a Saúl, y uno de los siervos de Saúl, a consideración de él, le dice: yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar, y si él viene y toca su arpa, pues usted va a sentir alivio. Y así fue. Saúl aceptó de que viniera David, y David tocaba y él sentía alivio. Eso aparentemente era bueno, pero Saúl no necesitaba solamente que le tocaran el arpa. Lo que Saúl necesitaba era alguien que lo confrontara y le dijera: usted quiere ser libre del demonio, arrepiéntase del pecado, arrepiéntase de su maldad, arrepiéntase de lo que usted ha hecho, arrepiéntase de lo que usted ha hablado, arrepiéntase de las intenciones que tiene en su corazón. Y si usted se arrepiente de todo corazón, el demonio se va y la presencia de Dios a través del Espíritu volverá a su vida. ¿No le parece que eso era lo que necesitaba Saúl? Pero mire las terapias que muchas veces se buscan. Vamos a traer a este hombre que sabe tocar. Pero ¿de qué le servía a Saúl? Mientras David tocaba, él sentía alivio, y cuando David se iba, Saúl volvía nuevamente a estar endemoniado. Por eso usted ve aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Escritura, y en ninguna manera se podía enderezar, el Señor no usó otras cosas diferentes para enderezar a esta mujer. El Señor fue al hecho, hermano, a lo que va, a lo que debe de ser. Como cada uno de nosotros queremos mantener una congregación sana, una congregación que camine derecha, prediquemos contra el pecado, prediquemos contra la mundanalidad, prediquemos contra la pereza, prediquemos contra la negligencia, prediquemos en contra del conformismo, prediquemos en contra de aquellas cosas que afectan la vida espiritual del pueblo del Señor. Y usted va a ver que el pueblo oye, que el pueblo recibe la palabra, y que aquellos que de verdad desean agradar a Dios van a tomar la palabra, la van a obedecer y la van a poner por obra. Y el que no se quiere arreglar, bueno, llegará y el día menos pensado tomará la decisión: o se arregla o se va. Porque la palabra surte esos dos efectos: o la persona se deja arreglar voluntariamente por la palabra de Dios, o la persona opta por irse más bien. Cuando el Señor les predicó duro, usted ve que los mismos discípulos y la misma gente decía: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y desde ese día muchos se fueron y ya no caminaban con el Señor. Y el Señor confrontó a sus discípulos, que parece que les vio como el ademán también de irse. Y el Señor los confrontó y les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Fueron confrontados por el Señor. ¿Se quieren ir porque la palabra es dura? ¿Quieren tomar la decisión como lo han tomado muchos? ¿Se quieren ir con ellos? Pero reflexionaron, y uno de ellos dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, cualquier intento que nosotros querramos hacer
para enderezar a cualquier creyente que no sea la palabra de Dios, es tiempo perdido, hermano. En cada congregación debe de haber un mensaje de Dios, debe de haber una palabra de Dios, debe de haber un respaldo de Dios, una presencia del Espíritu Santo que respalde esa palabra, y esa palabra se va a encargar de enderezar a todo aquel que esté torcido. Porque a eso viene el Señor a la congregación, a enderezar lo que está torcido. Él no quiere creyentes torcidos, mucho menos quiere ver pastores torcidos. Él nos quiere ver a todos, empezando por el supervisor, por el oficial, por el presbítero, por el pastor. Nos quiere ver caminando derechos. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que el diablo a través de esta mujer se haya metido dentro de esta congregación y el pastor no sabía? ¿Pero por qué no sabía? Porque no le daba lugar al ministerio del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, ¿sabe qué hay también? Hay discernimiento de espíritus. Una congregación sana, donde el mover del Espíritu Santo es latente, donde los dones del Espíritu Santo se manifiestan. El Espíritu Santo le muestra a cualquier creyente que está caminando derecho a través de ese don de discernimiento: ese está endemoniado, ese está poseído por el diablo. Entonces va a venir donde el pastor y le va a decir: hermano, Dios me muestra que esa hermana lo que necesita es que le reprendamos al diablo, porque el diablo está dentro de ella. Pero nadie, ni el pastor ni la congregación, se habían dado cuenta que el diablo estaba dentro de esa creyente. Y mire cómo tomó posesión de esa mujer y la torció cuando ella caminaba derecha, y de un momento a otro comenzó a caminar torcida. Pregunto: ¿usted camina derecho o derecha? ¿O usted está caminando torcida o torcido? Porque lo primero que hace el diablo, ¿sabe qué es? Torcerle la mente al creyente con ideas totalmente contrarias a la palabra, ideas totalmente absurdas al orden establecido por Dios en la palabra. Número 2, le tuerce el corazón. Número 3, le tuerce el alma. Y número 4, le tuerce también el espíritu. Y de ahí el por qué usted ve gente dentro de las congregaciones torcida. En su vida espiritual caminan torcidos, en su manera de hablar torcidos, en su manera de actuar torcidos, en su manera de vestir torcidos, con cejas torcidas, con cabellos torcidos, con uñas torcidas, y con una vida que está mostrando que caminan torcidos delante de la presencia de Dios. Cuando antes no caminaban así, antes usted no se dañaba las cejas, antes usted no se pintaba el cabello, antes usted no se pintaba las uñas, antes usted no se pintaba, usted caminaba derecho, derecha. Pero hoy usted, con eso que hace, muestra que el diablo a usted le ha torcido dentro de una obra donde predicamos santidad y donde predicamos que hay que caminar sanamente para el Señor. A su nombre damos la gloria. Pero mire la misericordia del Señor. Llegar a esta congregación como ha llegado hoy con este mensaje, para decirle el Señor a usted a través de esta palabra, como hizo con aquella mujer en esa sinagoga: yo he venido para enderezarla a usted que está torcida. Yo he venido para enderezarlo a usted que está torcido. Yo he venido a enderezar lo que está torcido. Y ese es uno de los propósitos y los objetivos del Señor. Hay pastores que enseñan doctrinas torcidas, porque usted sabe que así como hay doctrina sana, también hay doctrina enfermiza. Hay doctrina que enferma cuando no se predica en el orden establecido por Dios en la palabra. Entonces, claro, el pastor anda torcido, y con razón la congregación tiene que andar también torcida. Quiere que el Señor lo enderece en este día. Póngase de pie, y aquí está el altar dispuesto a todo aquel que quiera decirle al Señor: hay cosas en mi vida que necesitan ser enderezadas, hay cosas en mi ser que necesitan ser enderezadas. Y aquí está el Señor para que usted se deje enderezar por Él.